Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. Dios, te pedimos ahora mismo que tu Espíritu Santo venga y despeje las preocupaciones y distracciones de nuestra semana para centrarnos en ti y en tu palabra. Gracias por darnos de tu palabra para cortar todo el desorden, todo el ruido y para mostrarnos la realidad tal y como es. Y Señor, te pedimos que podamos vivir nuestras vidas con sabiduría, que las vivamos de manera adecuada en esta realidad y en respuesta adecuada a lo que tú eres y a lo que tú has hecho por nosotros. Y por eso te agradecemos por tu paciencia, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros. Y te pedimos ahora mismo que nos hables a través de tu palabra. Desafíanos donde necesitemos ser desafiados. Anímanos donde necesitemos ser animados. Edifícanos para ser las personas que nos has llamado a ser y para dar el fruto que quieres ver en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Señor, te amamos, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hace poco llegué a un hito como hombre. Uno de esos hitos que te obligan a admitir que ya no eres joven y moderno como antes. Este año he cumplido 40 años. Pero no me refiero a eso. Eso es parte de lo que pasa. Pero en realidad me entusiasmó cumplir 40 años. Quizás la gente finalmente crea que ya no soy un adolescente. Y eso fue algo bueno para mí. A lo que me refiero es que recientemente nuestros hijos, tenemos dos hijos, Nora y Owen, han empezado a usar la jerga, ¿no? Estas frases, referencias de la cultura pop que yo ni siquiera conozco. Así que tengo que ir a internet y buscar lo que están hablando. Y bueno, muchas veces no lo saben o simplemente escuchan estas cosas en la escuela y luego las repiten. Y hace un par de meses tuvimos que buscar la definición correcta de la palabra yeet. Creo que por fin hemos conseguido. Estamos usando ahora mismo esa palabra en nuestra casa. Y después de eso fue la palabra sus, ¿vale? Empezar a llamar las cosas sus, ¿no? Y ustedes, ¿no? Todos son jóvenes y modernos y geniales, así que probablemente sabéis lo que es, ¿no? Pero aparentemente es la abreviatura de la palabra sospechoso, suspect o suspicious en inglés. Y viene de este videojuego Among Us, creo. Y la idea es que estás jugando en este juego online con otras personas y tienes un equipo, pero en tu equipo estás tratando de averiguar quién es sus, quién es sospechoso, quién está actuando sospechoso en tu equipo. Y hay un cierto número de personas que son en realidad impostores. Son como saboteadores en el equipo, ¿no? Y traigo esta colección el día de hoy porque vamos a estar hablando de impostores. Hoy me pregunto, ¿has estado alguna vez en una situación en la que te has sentido como un impostor? Donde te sentiste como un impostor, un falso, un fraude. Voy a compartir solo un ejemplo de mi vida. Algunos de ustedes saben que esto acerca de mí, en la universidad, yo estaba en una banda de pop punk a principios del año 2000 y que, bueno, esa es mi excusa. Nuestra banda era como si fuera... O sea, se podría decir que tenemos un éxito moderado, ¿vale? Si os dijera el nombre de su banda, o sea, de la banda, ninguno de vosotros habría oído hablar de nosotros. Pero tuvimos el suficiente éxito como para llegar a tocar con un montón de bandas famosas con las que probablemente hayáis oído hablar. Bandas que admirábamos en aquel entonces. Tocamos con Yellowcard, New Found Glory y Fall Out Boy. Y si nombras a una banda de pop y pop y punk emo de principios de la década de los 2000, es muy probable que hayamos tocado con ellos o al menos los conozcamos de alguna manera. La cosa era que siempre éramos los teloneros, ¿vale? Así que nos sentíamos como los posers, ¿vale? Impostores, básicamente. Como si tuviéramos la sensación de estar en la onda de salir con estas otras bandas y tocar a los shows con ellos y obtener los pases de backstage y todo eso. Pero en estos shows nadie sabía quiénes éramos. Solo éramos la banda de apertura y si alguna vez has estado en un concierto sabes que nadie presta atención a esta banda, a estos teloneros, ¿no? Siempre están ahí. Y el mejor ejemplo de esto, estaba debatiendo sin compartir esta historia o no, pero bueno, voy a hacerlo.
Poco después de que muriera la banda, tocamos en un show con esta banda llamada Eve Six. Eran muy grandes a finales de los 90 y al salir de este concierto se pusieron en marcha muchas cosas para nosotros. Y empezamos a recibir la atención local de los medios de comunicación, nos entrevistaron, nos pidieron que fuéramos a emisoras de radio, empezamos a tocar de una de nuestras canciones. Empezaron a tocar canciones en la radio, de las nuestras. Y un par de semanas después de este show, la emisora de radio pop local nos pidió que fuéramos a hacer una aparición en este enorme concierto al aire libre que estaba ocurriendo en este aparcamiento del centro comercial, y se suponía que iba a haber como 10.000 personas ahí. Y probablemente te preguntarás quién era, como, ¿quién va a ser? ¿Va a ser Blink-182 o Weezer o The Foo Fighters? Alguna banda rock que realmente, es grande y genial y como ese, ¿no? Pero no. Era nada más y nada menos que la gira llamada Jessica Simpson's Dream Tracers, ¿vale? O sea, era una gira de Jessica Simpson. O sea, obviamente no es realmente lo nuestro. Pero bueno, deseaba estar siendo invitado y esto realmente sucedió. Pero bueno, ella estaba haciendo una gira en Estados Unidos, tocando en aparcamientos de los centros comerciales, y se supone, como he dicho, se supone que hay miles de personas aquí y no era realmente lo nuestro. Y realmente nos sentimos como vendidos, ¿vale? Pero somos como cualquier publicidad que es buena políticamente, así que, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Así que llegamos ahí, nos dejan entrar temprano, conseguimos los pases, vamos, y la emisora de radio tiene una pequeña cabina instalada ahí, como adyacente al escenario, y querían sentarse ahí, y bueno, que nos sentáramos allí, pasar el rato y conocer a la gente, y firmar autógrafos toda la noche. Por cierto, a mi mujer le encanta esta historia. Pero bueno, llegamos ahí y se abren las puertas, ¿vale? Y de repente estamos, o sea, es como rodeados de abejas. O sea, es como si una marea de brillo de labios rosas saliera a por nosotros, y de repente estos cientos de burbujeantes adolescentes fans de Jessica Simpson, esperando en una pedazo de fila a por nuestro autógrafo. Ahora, aquí está la mejor parte, ¿vale? Se hizo rápidamente evidente para nosotros que entre cientos de chicas de pie en la cola para conseguir nuestros autógrafos, nos sentimos como algo wow. O sea, ni uno de nosotros sabíamos quiénes éramos. Todos pensaban que éramos la banda de chicos que teloneaba a Jessica Simpson. Vieron un stand, vieron una cola y se pusieron en la cola. Bien, ala. Me querían, me querían como si fuéramos los impostores. O sea, entonces ya sabes, ¿qué es lo que hicimos? Pues, obviamente, pues firmamos autógrafos. Nos dejamos llevar, nos quedamos aquí con la emisora, y autógrafos, y ni siquiera era nuestro nombre. O sea, no sabía ni quiénes éramos ahí, ¿sabes? Porque, ¿qué poníamos, no? Así que entonces al final lo que poníamos era como, aquí tienes para Jennifer, con amor, besos y abrazos para mi mayor fan. O sea, hizo una firma rara como Ronald Reagan o el Pato Lucas o Justin Timberlake o lo que sea. Pero bueno, no, pero ellos no sabían la diferencia, obviamente. Solo estábamos allí. Y traigo esto el día de hoy, ¿vale? En vez de en cuando eso puede convertirse en una situación muy divertida, ¿no? Pero bueno, por lo general, en la vida real, no tanto, no puede convertirse eso en una situación tan divertida. Suele ser mucho más serio. Probablemente estés familiarizado con el concepto del síndrome del impostor. Mucha gente lucha con esto. Se describe como un patrón psicológico en el que un individuo duda de sus habilidades, talentos o logros y vive con el miedo persistente e interiorizado de ser expuesto como un fraude. Y se oye hablar mucho de esto con la gente en sus carreras, como si trabajaran en una posición en la que de repente se dan cuenta de que no son realmente calificados para el trabajo en el que están. Trabajan duro para actuar como si tuvieran las cosas claras para convencer a la gente. Que están calificados, que son cualificados para esto. Pero en el fondo,
lo saben en su mente. Y solo están esperando, es solo cuestión de tiempo antes de que me descubran, ¿no? Es el pensamiento de ellos, ¿no? Oh, yo no estoy preparado para esto, pero es cuestión de tiempo antes de que me pillen, ¿no? De que no valgo para esto. Algunas personas tienen esto en sus relaciones. Esa sensación de que si realmente me dejo conocer a mi verdadero yo, no vas a querer estar más cerca de mí, no vas a aceptarme, vas a rechazarme. Y todos nos sentimos así a veces. Y es como si cuanto más nos esforzamos por mantener las apariencias, más ansiedad sentimos por ser descubiertos. Por lo que la gente pueda descubrir de quiénes somos realmente. Y saco esto a colación porque es algo de lo que nos advierte nuestro texto el día de hoy. Es decir, hoy en día todos somos propensos a ser falsos. Todos somos propensos a encubrir y ocultar lo que realmente somos. Y una cosa es hacer eso en el trabajo. Es otra cosa hacer esto con la gente. Pero se vuelve realmente peligroso cuando tratamos de hacer esto con Dios. Y Jesús tenía una palabra para esto, y era una palabra bastante fuerte. Y vamos a verla con un poco más de detalle más adelante, pero llamó a la gente hipócrita. En su conclusión en el Sermón del Monte, Jesús dice unas palabras muy aleccionadoras a sus discípulos. Y en el versículo 17 dice esto, en Mateo 7, 15 al 23. Dice así: Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Y dice algunas de las palabras más aterradoras de toda la Escritura. Dice en el versículo 21, continuando: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré: Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Yo estaba como, wow, puedes tomar un árbol marchito y puedes tratar de colgar algunas frutas bonitas en las ramas. Puedes pintar todas las manzanas podridas, la puedes pintar de rojo. Y puedes engañar a mucha gente en el camino y apuntalarlo y hacer que parezca todo bonito. Pero por dentro sigue siendo un árbol enfermo. Sigue muriendo. Es un árbol enfermo. No importa qué tan duro trabajes para enmascarar los síntomas. Si estuviste aquí la semana pasada y recuerdas que leímos esta advertencia de que viene este día donde Pablo dice que el secreto de los hombres será expuesto y será juzgado, y la advertencia es: podríamos estar engañando a todos. Podemos incluso estar engañándonos a nosotros mismos, pero no estamos engañando a Dios. Puede haber impostores ahora mismo entre nosotros. No habrá impostores en el reino de los cielos en la eternidad. Jesús dijo que un mal árbol no va a dar buenos frutos, no puede dar buenos frutos. Y que un buen árbol no puede dar malos frutos. Y la mala noticia es que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego. Ahora bien, la buena noticia, el Evangelio, es que el Evangelio no es un buen consejo para actuar bien. El Evangelio ni siquiera es un buen consejo sobre cómo podemos hacer el bien. El Evangelio es una buena noticia sobre cómo podemos llegar a ser buenos. Aunque ahora estamos perdidos, estamos muertos en nuestros pecados, nuestro árbol está enfermo y muriendo, Jesús puede tomar ese árbol marchito y moribundo y replantarlo, haciéndolo nuevo, y podemos nacer de nuevo. Así que de esto vamos a hablar esta mañana.
Si tienen vuestras Biblias, abran en el capítulo 2 de Romanos. Vamos a estar mirando el versículo 17 hasta el versículo 19. Vamos a terminar el resto del capítulo 2 hoy. Y mientras hacemos esto, vamos a hablar de 3 puntos. El primero, vamos a hablar de la raíz y el fruto de un árbol malo. Segundo, la raíz y el fruto de un árbol bueno. Y luego, tercero, vamos a hablar de Dios, el jardinero bueno y bondadoso. Así que si tenéis vuestras Biblias, podéis seguirlo, y si no, pues estarán en las pantallas aquí arriba. Y este es el capítulo 2 de Romanos, empezando desde el versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que estás en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión mínima del conocimiento de verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esta es la lectura de la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Punto número 1. Vamos a hablar de la raíz y el fruto del árbol malo. En estos primeros capítulos, Pablo va de un lado a otro dirigiéndose a estos dos grupos de personas, los judíos y los gentiles en Roma, y vuelve a dirigirse a los judíos en el texto de hoy. Y si parece que está siendo especialmente duro con ellos, aquí tenemos que recordar un par de cosas. En primer lugar, es evidente que Pablo no está hablando de los judíos en general. Jesús era judío. Y todos sus primeros discípulos todos los primeros discípulos y todos los miembros de la iglesia primitiva eran originalmente judíos. Pablo era judío. De hecho, he hecho amigos y he conocido a personas aquí en Brookline que se describen así como casi judíos. O sea, como si fuesen como una especie de judíos, ¿no? Pero Pablo no era casi judío. Era el más judío de todos. El más judío de los judíos, y no tuvo ningún reparo. Lo dijo explícitamente en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 4. Dice que si alguien piensa que tiene razón para confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia bajo la ley, irreprochable. Pero todo lo que tenía por ganancia lo he tenido por basura por causa de Cristo. Y así, Pablo tiene algunas palabras duras para escribir aquí. Pero tenemos que entender también que mientras Pablo escribe a estos judíos, está escribiendo a un pueblo que es extremadamente querido y cercano a su corazón. Porque en cierto modo está escribiendo a su antiguo yo. Antes de conocer a Cristo, Pablo era hebreo de hebreos, celoso de la ley de Dios, era celoso de Dios, sincero, pero sinceramente equivocado. Y su equivocación estaba haciendo daño a la gente que le rodeaba. Y en última instancia estaba haciendo que trabajasen en contra de Dios, al que decía servir. Así que su apelación aquí es que quiere que este pueblo judío evite cometer sus mismos errores. Cuando Pablo en el capítulo 26 de los Hechos da su testimonio ante el rey Agripa, esto es lo que dice. Él dice: en mi manera de vivir desde mi juventud,
pasada desde el principio entre mi propia nación en Israel, es conocida por todos los judíos. Ellos han sabido durante mucho tiempo si están dispuestos a testificar que, de acuerdo con el partido más estricto de nuestra religión, he vivido como un fariseo. Y continuando en el mismo capítulo de Hechos, en el versículo 9, yo mismo estaba convencido de que debía hacer muchas cosas para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén. No solo encerré a muchos de los santos en la cárcel después de recibir la autoridad de los jefes de los sacerdotes, sino que cuando fueron condenados a muerte yo di mi voto contra ellos, y los castigaba a menudo en todas las sinagogas y trataba de hacerlos blasfemar, y con furor contra ellos les perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y en ese sentido, viajé a Damasco con la autoridad y la comisión de los sumos sacerdotes, y al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, más brillante que el sol, que brillaba alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Y cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro para ti dar coces contra los aguijones. Y yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La advertencia de Pablo a los judíos viene de un lugar de genuina preocupación. Que él había sido milagrosamente despertado. O sea, sus ojos habían recibido vista por primera vez de todas estas cosas de las que estaba ciego, y quiere despertar a ellos también. O sea, de que el Mesías está aquí, pero se lo están perdiendo. La preocupación de Pablo por ellos es tan grande que más adelante en el capítulo 9 llega a decir esto en Romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo un gran dolor y una incesante angustia en mi corazón. El corazón de Pablo está roto por los judíos, porque ve lo que les falta y sabe que en un tiempo en el pasado, él fue el principal entre ellos. Él era el mayor impostor. Él era el que estaba fuera, o sea, se veía en el papel mejor que nadie. Pero se había dado cuenta de que aún así su corazón seguía estando lejos de Dios. Lejos de Dios. Vamos a estar echando un vistazo al fruto de un árbol malo, los resultados, las consecuencias de esto en un minuto. Pero tenemos que empezar por preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es la raíz del problema? Y creo que Pablo realmente nos da la respuesta a esto más adelante en el libro de Romanos, que la raíz de un árbol malo es miedo. Romanos capítulo 8, comenzando desde el versículo 1, dice que por lo tanto ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida nos ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pero luego continúa en el versículo 15 diciendo que porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a caer en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Fuera de Cristo somos esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es lo que nos dice en el versículo 2, pero esa es la condición. En esta condición, nuestras vidas están arraigadas en el espíritu de miedo. Ahora, ¿miedo a qué? ¿Miedo al hombre? ¿Miedo a las opiniones de los demás? ¿Al juicio? ¿Al castigo? Es el miedo a ser expuestos por lo que realmente somos y luego tener que afrontar las consecuencias de esta realidad. Y te haré una pregunta. ¿Alguna vez has comprado una herramienta para un fin determinado pero luego se ha roto? Imagínate, digamos que compras un espejo. Tal vez no pienses en un espejo como una herramienta, pero es una cosa que existe para un propósito particular. Tiene una función y la función de un espejo es ¿qué? Reflejar tu imagen. Si el espejo cumple su función, entonces su propósito y su existencia son justificados. Ahora bien, ¿qué pasa si ese espejo se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos? Su existencia ya no es justificada. Así que, ¿qué haces? Lo barres y lo tiras. Ahora, Dios nos creó para reflejar su gloria, para llevar su imagen.
Ese era nuestro propósito. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, no solo estaban rompiendo una regla, estaban fallando este propósito. Se convirtieron en ese espejo roto. Su existencia ya no estaba justificada. Entonces, ¿qué hicieron? Romanos 3:7 nos dicen que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Oyeron el sonido del Señor Dios caminando por el jardín y el frescor del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Se escondieron el uno del otro. Empiezan a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez. Tienen miedo de ser vistos por el otro por lo que realmente son. Empiezan a trabajar para cubrir esa vergüenza, cubrir esa realidad, y luego pasan a esconderse de Dios también. Ahora, volviendo a Romanos 2, Pablo dice: te jactas de la ley, te jactas de tu conocimiento y te postulas en tu circuncisión. Piensas que estos signos externos de obediencia van a justificar tu existencia, pero no lo hacen. Sigues siendo un espejo roto. No puedes enmascarar el problema, no puedes recomponerte a ti mismo. Tus buenas obras no son suficientes para justificar. Solo estás cosiendo hojas tratando de cubrir tu culpa. Y esta es la advertencia. Como que tal vez tus buenas obras son suficientes para hacerte sentir un poco menos desnudo, un poco menos expuesto, pero son hojas. Y esas hojas se van a desvanecer. Esas hojas tienen una vida útil. O sea, puedes engañar a la gente que te rodea, puedes engañarte a ti mismo por un tiempo, pero no estás engañando a Dios. ¿Y qué piensa Dios de estas cosas? ¿Qué piensa Dios de estos actos de justicia propia? Nos lo dice en Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nos hemos vuelto como un impuro, todas nuestras acciones justas son como un manto contaminado. Todos nos marchitamos como una hoja, nuestras iniquidades con el viento se nos llevan. Nuestras obras justas son como vestidos sucios, como mantos contaminados. Otras traducciones dicen como trapos sucios. Como que no importa cuántas hojas cosamos, el problema es que todas eventualmente al final del día se van a desvanecer y la verdad va a quedar expuesta. Este pasaje no es solo una advertencia para los judíos, es una advertencia para todos nosotros, de que una vida que está arraigada en el miedo nunca va a producir el tipo de justicia que Dios desea. Si nos vamos en este estado, siempre vamos a ser aplastados por nuestra culpa, en nuestra vergüenza. Y tratamos de correr y tratamos de escondernos, vamos a luchar y vamos a tratar de probar nuestra rectitud, a tratar de cubrir nuestra vergüenza. Vamos a crecer orgullosos, vamos a crecer santurrones. Pues una cosa o la otra. Y Jesús cuenta una parábola en Lucas 18 sobre dos hombres que bajan al templo a orar. En el versículo 10 dice que dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así, decía: Dios, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres extorsionadores, injustos, adúlteros, y tampoco soy como este recaudador de impuestos al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que recibo, pero el recaudador de impuestos, que estaba lejos, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado antes que el otro. Porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Ves el problema? El fariseo estaba haciendo todas las cosas correctas, pero las estaba haciendo con el corazón equivocado, y las estaba haciendo por las razones equivocadas. Y en el proceso se volvió un santurrón y un orgulloso, y es por eso que el fruto de un mal árbol es tan mortal, porque por fuera en realidad a veces se ve bastante bien, pero por dentro es veneno, lleno de orgullo, ansiedad, ira, hostilidad, hipocresía. Se ve bien. Eso es lo que lo hace tan mal. Además,
Esto es particularmente cierto cuando estamos haciendo este bien en el nombre de Dios. Los versos 23 y 24 de nuestro texto hoy dice que os jactáis en la ley, ustedes que se jactan en la ley deshonran a Dios al romper la ley, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Y cuando nos permitimos vivir nuestras vidas arraigados e impulsados por el miedo, nos dañamos a nosotros mismos, pero también dañamos a la gente que nos rodea. Y también podemos dañar la reputación de Dios, de Cristo, porque eventualmente la gente va a ver nuestra hipocresía y van a concluir con, bueno, su Dios debe ser un impostor también. Ese es el punto número 1. Vemos que los árboles malos están arraigados en el miedo. Ellos dan el fruto de la carne en el orgullo, ira, ansiedad, lujuria, idolatría, codicia, autojustificación, pero en última instancia, muerte. Así que si quieres ver fruto, buen fruto, necesitamos ir y cavar hasta las raíces. Y eso nos lleva al punto número 2, hablando de la raíz del fruto, de la raíz en el fruto del buen árbol. Pablo en Romanos 2:28 llega a su gran idea. Eso es lo que dice. Dice que no es judío quien lo es exteriormente, sino ni la circuncisión es exterior y física. Pero un judío lo es por dentro, y la circuncisión es un asunto del corazón, por el espíritu, no por la letra. Su alabanza no proviene del hombre, sino de Dios. Si la raíz de un árbol malo es el miedo, creo que lo que Pablo nos mostró antes en el capítulo 8 de Romanos es que la raíz de un árbol bueno es el amor a Dios Padre. Y dice en el versículo 15, es como, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para caer en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, solo para ser claros, el temor de Dios es algo bueno. Vemos esto en Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Señor es inteligencia, es conocimiento. El temor de Dios es bueno, debemos temer al Señor, y eso, el temor al Señor es lo que nos libera en última instancia del temor del hombre, porque cuando tememos a Dios no tenemos que temer nada más. Y creo que a esto se refiere Pablo en el verso 19 cuando dice su alabanza no es para el hombre. La persona está circuncidada de corazón. Él no tiene miedo del hombre. Él no está tratando de impresionar a la gente alrededor de él, no está preocupado por lo que ellos piensan. Su alabanza viene de Dios. Lo hace desde un corazón genuino de amor y lleno de respuesta al amor que ha recibido de Dios. Así que el temor al Señor es bueno. En segundo lugar, sin embargo, un temor apropiado del Señor es un temor que no nos hace huir de Dios y escondernos, ¿no? Es un temor que nos hace correr hacia Dios para cubrirnos, porque sabemos que Él es misericordioso y sabemos que solo Él es nuestra protección, nuestro escudo, nuestra seguridad, nuestra justificación. Él es quien toma nuestros trapos sucios y luego nos viste con la justicia de su Hijo Jesucristo. Creo que es por esto que en 1 de Juan, el versículo 18, 1 Juan 4:18, dice, creo que es por eso, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, ser un buen árbol no comienza con algo que tengamos que hacer por Dios. Comienza con que estamos arraigados en esta realidad del amor del Padre, que amamos porque Él nos amó primero. Y entonces, si queremos llenar nuestras vidas con este buen fruto, necesitamos estar profundamente arraigados en esta buena tierra. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 3, versículo 14. Él dice que por esto doblo mis rodillas ante el Padre,
de quien procede toda familia en el cielo y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en vuestro interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en el amor tengáis fuerza para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Los buenos y verdaderos árboles, arraigados en el amor del Padre, están llenos de toda la plenitud de Dios, dando el fruto que Dios desea. Uno de los megatemas que vamos a ver a lo largo del libro de Romanos es que Pablo sigue siendo, dibujando este contraste entre la vida vivida en la carne y la vida vivida en el Espíritu, ¿no? Dibuja este contraste de la vida vivida en el temor de la ley del pecado y la muerte, y la vida vivida en la libertad de ser un hijo y una hija de Dios. Y lo que hace esto difícil, y la razón por la que esto requiere nuestra atención, es porque estas dos cosas, la vida en el espíritu y la vida en la carne, en la superficie, a veces no se ven tan diferentes. O sea que un árbol malo haciendo buenas obras en la carne a veces se puede parecer muy similar a una persona que está caminando en el espíritu. O sea, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús advierte a sus discípulos sobre esto, ¿no? Y él está hablando de nuevo acerca de los fariseos en el versículo 1. Él dice: entonces Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, ¿no? Y esto es interesante, dice: así que haced y observad todo lo que os digan, pero no las obras que hacen, porque predican pero no practican. Y luego en el versículo 5 de este pasaje dice: hacen todas sus obras para ser vistos por otros. Y luego se dirige a los fariseos y les da una de las reprimendas más intensas que vemos en toda la Escritura. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos debían haber hecho sin descuidar a otros. Guías ciegos, que coláis un mosquito y tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de avaricia y autocomplacencia. Ciegos fariseos, limpiad primero el interior de la copa y el plato, para que también el exterior quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Sí, también ustedes por fuera parecen justos ante los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, Mateo 12, Jesús cuenta una parábola que ayuda, al menos a mí, ¿no? A mí me ayuda a entender el peligro de lo que está pasando aquí. Mateo 12, 43 cuenta la historia. Cuando el espíritu inmundo ha salido de una persona, pasa a los lugares sin agua buscando descanso, pero no lo encuentra, y entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, encuentra la casa vacía, barrida y ordenada. Entonces va y trae consigo a otros 7 espíritus más malos que él, y entran y habitan allí, y el último estado de esa persona es peor que el primero. Ahora, el problema con los gentiles a los que Pablo escribe es que estos eran simplemente pecadores malvados más bien. Estos solo estaban inválidos de inmoralidad, embriaguez, libertinaje, y necesitaban arrepentirse y necesitaban huir del pecado, y necesitaban sacar toda esta basura de su vida. Ahora, la advertencia aquí es que una vez que haces eso, aunque limpies toda esta basura de tu vida, si no reemplazas eso, ocupas ese espacio con arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento con fe en Cristo, o sea, como tu justificación con el poder del Espíritu Santo, con una comunión entre creyentes que van a cuidar de ti y ver tus puntos ciegos y hacerte responsable y mantenerte bien. Si no ocurre eso, vas a estar peor de lo que estabas antes.
sigues siendo un pecador. Y ahora te conviertes en un pecador orgulloso y santurrón que piensa que su casa está en orden cuando en realidad sigue siendo un verdadero desastre. La idea aquí es como si estas obras externas de la ley son buenas, solo que no son una buena indicación de lo que realmente está ocurriendo en el corazón de una persona, porque estas cosas externas son fáciles de falsificar, fáciles de fabricar. Puedes atarlas, guardarlas, guardar el sábado, puedes ir a la iglesia cada semana. Pero Jesús dijo que puedes clamar a mí, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre y expulsé demonios en tu nombre o hice milagros. Puedes hacer todo eso en tu corazón. Puedes seguir, pero también puedes seguir estando alejado de Dios. No es que estos signos externos sean malos. Simplemente no son el fruto que debemos de buscar. Entonces, ¿cuáles son los frutos que debemos de buscar? ¿Cuáles son las indicaciones de que la vida de una persona es realmente arraigada o está realmente arraigada en el amor del Padre? Pues la Escritura nos lo dice. No son las obras de la ley, es el fruto del Espíritu. ¿Dónde vemos eso? En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, disputas, celos, ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os advertí antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la pregunta es, ¿ven ustedes este fruto presente y creciendo en sus vidas? No solo eso, sino que, ¿qué es lo que otros ven? Porque este es el asunto, el fruto del Espíritu no son cosas que hacemos, son acciones externas. El fruto del Espíritu son cualidades que tienes y usualmente son observables solo en tus relaciones y en tus interacciones con otras personas. Y entonces lo que significa es que necesitamos personas en nuestras vidas que puedan ver las cosas que nosotros no podemos. O sea, que ellos puedan ver estos puntos ciegos que no vemos nosotros. El pecado a menudo nos ciega. Hay muchos de estos pasajes que hemos leído que hablan del efecto cegador que tiene. Y digo esto, y es lo que tomamos, y es por eso que tomamos la comunidad tan importante. O sea, la comunidad aquí es muy importante aquí en Mosaic, en la iglesia. Nos tomamos en serio la membresía. Nos tomamos en serio los grupos comunitarios. Si no estás en un grupo comunitario, esta es la aplicación. Como que tiene que ser una prioridad para usted tan pronto como sea posible. Necesitas conseguir algunas personas a tu alrededor que no solo vean tus puntos ciegos, sino que te cubran la espalda, que puedan mirar en tu vida y decir, sí, veo gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, gentileza, autocontrol, fe. O sea, veo todas estas cosas en tu vida y veo que estás creciendo en ellas. O que digan, pues no estoy viendo esto. Y estoy preocupado por ti. Vamos a hablar de esto y a orar por esto. Trabajemos juntos en esto. Segundo de Pedro lo pone así en el capítulo 1. Pedro escribe, empezando desde el versículo 5, por esta misma razón esfuércense por complementar su fe con virtud, la virtud con conocimiento y el conocimiento con el autocontrol, y el autocontrol con constancia y la constancia con piedad, la piedad con el afecto fraternal y el afecto fraternal con el amor. Porque si esas cualidades son vuestras y van en aumento, os impiden ser ineficaces o infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien carece de estas cualidades es tan miope que está ciego, habiendo olvidado que fue limpiado de sus pecados anteriores. Por lo tanto, hermanos, procurad con mayor diligencia confirmar vuestra vocación y elección, pues si practicáis estas cualidades, nunca caeréis. Porque así se os proporcionará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esfuérzate, hermano, hermana,
por hacer que tu llamamiento y tu elección sean seguros para que en el día en el que Cristo vuelva no oigáis: apartaos de mí, obreros de iniquidad, nunca os conocí, sino que recibas esta cálida bienvenida: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta, eso es lo que todos queremos oír, esa es mi esperanza, de que hagamos este llamado y elección seguros, de que tomemos la evaluación de nuestras vidas para que podamos enfrentar ese día con confianza y gozo y esperanza y paz. Y así, si estás aquí hoy y no tienes eso, no estás seguro, estás cansado de todo esto, o sea, estás cansado de esconderte de Dios, estás cansado de vivir con el miedo de que vas a ser expuesto en la ansiedad, el orgullo, autojustificación, ira, miedo, esta es la buena noticia. Puede que seas un árbol muy malo, pero Dios es un buen jardinero. A través de su Hijo Jesucristo, Él quiere replantar tu vida. Puede que tenga que podar, y puede que sea eso muy doloroso, puede que tenga que cortar un montón de basura, puede que tenga que desarraigar muchas cosas en tu vida, pero puede hacerlo. Todo esto nos lleva al punto número 3. Dios, el buen jardinero bondadoso. Cuando miras la Escritura, la metanarrativa de la Escritura, la historia general, comienza y termina en un jardín. La Escritura comienza en el jardín de Edén, donde vemos a dos personas, Adán y Eva, en perfecta relación con Dios y entre ellos, sin culpa, sin vergüenza, viviendo en la presencia de Dios en el paraíso. Y si lees el capítulo 21 de Apocalipsis y en el capítulo 22, la Biblia termina en un jardín también, pero esta vez vemos el árbol de la vida. Está ahí en el centro. Pero ahora este jardín está rodeado por una gran, gloriosa ciudad, una ciudad llena de una multitud de personas más grande de lo que nadie puede contar. Gente de toda tribu, lengua, nación, reunida ante el trono de Dios una vez más en el paraíso. Una vez más, viviendo sin culpa, sin vergüenza, en paz con Dios. Es una hermosa imagen de que Dios era un jardinero en el principio, de que Dios es un jardinero al final, pero la idea de que quiero expresar ahora es que Dios es un jardinero ahora mismo también. Y no puedo recordar cuando el pastor Ian compartió esto, si fue en un sermón, en una reunión de miembros o algo así, pero él habló sobre la historia de la resurrección de Jesús, cuando María va a la tumba y la encuentra vacía y comienza a llorar. Y escucha esta voz diciendo: mujer, ¿por qué lloras? ¿No? O sea, Jesús va ahí, ¿no? Y María no sabiendo que era él. Y ella dice: bueno, estoy buscando el cuerpo de mi Señor, se lo han llevado y no sé dónde está. Y Juan nos dice en el capítulo 20 de Juan que el hombre con el que María estaba hablando era Jesús. Ella no lo reconoció porque pensó que era el jardinero del cementerio. Y luego Juan, también en el capítulo 20, él 2 veces nos recuerda que se toma el tiempo para señalar específicamente el hecho de que esto sucedió en el primer día de la semana. Y la verdad es que Jesús no era el jardinero del cementerio, sino que era el jardinero de una nueva creación. Y así como comenzó la obra de la creación en el primer día, en el primer día, que en este día ahora estaba comenzando una nueva creación. Había conquistado el pecado y la muerte para revertir la maldición del jardín de Edén y deshacer la muerte, y en su resurrección convertirse en las primicias de esta nueva creación para que Él pudiera darnos una nueva vida a nosotros también. Jesús dijo desde el principio, le dijo a Nicodemo en Juan 3, en verdad te digo, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No se trata de cambiar tu comportamiento. Necesitas convertirte en una nueva creación. Primera de Pedro 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Segunda de Corintios 5:17, por tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lucas 13, Jesús cuenta una parábola de un jardinero y en la parábola esto es lo que dice. Un hombre que tenía una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y no la encontró.
Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque ha de consumir la tierra. El viñador le respondió: Señor, déjala también este año, hasta que cabe a su alrededor y eche el estiércol. Si el año que viene da fruto, bien, pero si no, puedes cortarla. Y al igual que nuestro pasaje hoy, esta parábola contiene tanto una advertencia como una promesa de esperanza. La advertencia es esto: viene el día. Como dijo Jesús en el capítulo 7 de Mateo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Ese día se acerca. La promesa de la esperanza es que ese día no ha llegado. Y Dios es un buen jardinero y está siendo paciente. Está cuidando su jardín. Está enviando a sus siervos a predicar el evangelio, a plantar, a regar, a recoger la cosecha, dando a la gente tiempo para arrepentirse. En este estado en el que nos encontramos ahora, estamos viviendo esta tensión entre la urgencia y la paciencia de que el día se acerca. Hay una urgencia de responder al evangelio cuando lo escuchas. Hay una urgencia de ir a predicar el evangelio y llevar esta buena noticia hasta los confines de la tierra. Y al mismo tiempo estamos llamados a ser pacientes. Que el Señor es paciente como un agricultor, como un jardinero. Segunda de Pedro 3:8. No olvidéis, amados, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos consideran que tarda, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos pasarán con un estruendo, y los cuerpos celestes serán quemados y disueltos, y la tierra y las obras que se hacen en ella quedarán al descubierto. Luego Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 5, versículo 7, tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, afianzad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena dentro de un momento. Antes de hacerlo, quiero leer el capítulo 15 de Juan, en el que Jesucristo, enseñando a sus discípulos, resume realmente todo lo que estamos hablando hoy. Juan 15, empezando desde el versículo 1, dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es arrojado como un sarmiento, como una rama seca, y los sarmientos se recogen y se echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto se glorifica mi Padre, en que deis mucho fruto y que demostréis ser mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Estas cosas os las he dicho para que mi alegría, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. Este es el mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado, y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he designado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Estas cosas os mando para que os améis unos a otros. No hay amor más grande que este, que un hombre dio su vida por sus amigos, y eso es lo que estamos aprovechando en este tiempo de comunión para reflexionar.
para reflexionar sobre el precio que Jesucristo pagó para darnos por nosotros, que éramos enemigos y hostiles a Dios, y ahora amigos y amados adoptados, introducidos en la familia, adoptados, injertados en este árbol mediante su muerte, su resurrección, mediante su expiación sustitutiva por nuestros pecados. Si no has cogido uno de estos paquetitos al entrar, no dudes en levantar la mano. Los sugieres entrarán y lo pasarán a quien no haya cogido uno. Cuando celebramos la comunión, los dos elementos representan esta realidad, ¿verdad? El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue golpeado y partido por nosotros para que pudiéramos ser curados, sanados y hechos nuevos. La copa representa su sangre y fue derramada para limpiar nuestro pecado, para lavarnos, limpiarnos, para pagar nuestra deuda, para reconciliarnos con el Padre, para que pudiéramos ser injertados en este árbol genealógico, unidos como una rama a la vid para dar el fruto que Él nos llama a dar. Así pues, la comunión es una celebración de comunión entre nosotros y con Dios. Y la Escritura nos advierte que no podemos participar en la comunión de forma indigna. Y con esto, que esto no es para hipócritas. Y si ese es su caso, estás aquí hoy y has vivido con dureza y abiertamente, y sin arrepentirte, bueno. En primer lugar, solo diré que ahora es el momento de arrepentirte, de venir a Dios, de pedir perdón. Y Él será fiel y justo para perdonarte. Puedes participar con nosotros, pero si no, te pediría que te abstengas de hacerlo. Ahora, si estás aquí con nosotros y estás en Cristo y has examinado tu corazón y con gozo quieres celebrar este momento, te invitamos entonces a que lo celebres con nosotros. Queremos celebrarlo contigo y queremos participar juntos de esto. Pero antes de esto, os invito a que tengamos un momento de silencio en el que podamos hacer una pausa, reflexionar y orar, y luego volveré a subir aquí y os guiaré y haremos esta santa cena juntos. Así que damos un momento ahora mismo donde te encuentres, donde estés, dedica un tiempo a la oración.